Buenas noches, bienvenidos queridos alumnos. Empezamos la clase virtual. Espero que hayan pasado una semana tranquila y si hay alguna persona que se encuentre enferma en casa, hay que tomarlo con paciencia y sobre todo con una mano la ciencia y con otra mano con la fe, ¿no? Bueno, hoy día vamos a hacer según el sílabo correspondiente de gestión aduanera. Vamos a hacer el repaso de las sesiones que están alineadas al examen, que he visto que hay 7 entregables hasta ahora, que ya vence pronto la programación de la entrega del parcial. Estuve revisando, pero no puedo colocar notas, no puedo colocar la retroinformación hasta que sea el último día y la hora de la entrega final, ¿no? Bueno, entonces, para fines de aprendizaje, tenemos que consolidar los temas que hemos visto y sobre todo las personas que por algún motivo se desprendieron, se desligaron de la clase virtual, pero ahí contamos con el material, ¿no? Entonces vamos a observar porque estos temas van a servir de base para la siguiente sesión, la sesión número 10, ¿no? Entonces, los 3 temas básicos y los temas, de los 3 temas que pueden observar, los 2 primeros son los temas más álgidos y más complejos de la aduana. La profesora ha tratado en lo posible, en la cual poder tener un entendimiento de estos temas, pero hay que ser bien sincero, son temas que se tienen que uno especializar y temas también que cuando estemos globalizándonos en la exportación y la importación, hay que tomarlos en cuenta y buscar bastante información, pero sabemos cómo investigar, especialmente la subpartida arancelaria, cómo determinar la tasa arancelaria, cómo liquidar el derecho arancelario, cómo validar el valor en aduanas por parte de la aduana es la que va a validar el valor declarado. Y buenas noches, Lucero, buenas noches, Edwin. Entonces, esta noche vamos a recordar y sobre todo que ya hay 7 entregables y espero que los demás cumplan. Ya saben los lineamientos básicos del parcial, que tiene una alta ponderación para el examen final, para la evaluación final. Entonces, por lo tanto, hay que respetar los lineamientos que se encuentran. En lo primero que estamos leyendo es la rúbrica y los lineamientos, ¿no? Entonces vamos a pasar a ver para fines de aprendizaje esta parte en la cual, ¿no? Hay un emprendedor que es un importador. Buenas noches, Milén. Este es un importador y que va a elaborar su ficha técnica, ¿no? La ficha técnica es un instrumento por la cual yo lo puedo hacer entrega a mi agente aduanero y también a mi proveedor o a mi comprador, ¿no? La ficha técnica me ayuda mucho para identificar las características de la mercancía, ¿no? Las tareas fueron ficha técnica de exportación, ficha técnica de importación y ubicar ciertas subpartidas de algunas mercancías que había colocado, por ejemplo, témperas, y había que ubicar la tasa arancelaria, ¿no? Fue una de las tareas. Después me dice clasificar su nomenclatura. Claro, toda mercancía yo la voy a desglosar para identificar la subpartida nacional, la andina, la subpartida armonizada, la partida y el capítulo. Sabemos que nuestro arancel 2017 está clasificada, lógicamente, por características comunes de las mercancías, ¿no? Las mercancías, por sus características generales, se agrupan en secciones. Sección número 1, que son animales, derivados. Sección número 2, vegetales, derivados, y así sucesivamente. Después también se reagrupa dentro de cada sección las mercancías y se alinean los llamados capítulos, ¿no? Y eso lo hemos visto en las clases anteriores. Buenas noches, Gustavo, bienvenido. Ahora, clasificar su nomenclatura. Lo que hemos tratado nosotros es identificar, porque para clasificar tenemos que tener las características mínimas y detalladas de la mercancía y aprender unos métodos, ¿no? Métodos de clasificación que realmente vale todo un taller, ¿no? Clasificar, que es muy distinto identificar. Lo que hemos identificado es la clasificación de la mercancía en su nomenclatura, es lo que hemos identificado, ¿no? Ahora, ¿qué más? Aún identificar el valor declarado. Ya hemos determinado que el valor en aduanas es el valor FOC ajustado más el flete más el seguro, ¿no? Son todos los valores en el país de exportación sumado el flete y sumado el seguro.
¿Y para qué sirve determinar el valor en aduanas? Porque sobre ese valor se liquidan los tributos. Y el primer tributo que hemos aprendido a liquidar son los derechos arancelarios, ¿no? Posteriormente ya se liquidan los tributos que se utilizan en el Perú, como los tributos internos, como el impuesto general a las ventas, el impuesto de promoción municipal y otros tributos de acuerdo a la mercancía, ¿no? Eso veremos ya para el siguiente evaluación continua 2. Bueno, ¿qué más? Una vez que hemos declarado el valor en aduanas, lógicamente, dentro del valor de aduanas está el valor de factura. Entonces, la pregunta es para la aduana, ¿será el valor en el mercado? Ese valor que te vendieron en factura. Esa factura ajustada, porque la palabra ajuste se aplica en diferentes momentos en el despacho. Decimos, ajuste del valor total, ajuste de la factura. Y ahora ahí tengo otra vez el recordatorio, porque a veces recibí un correo en el cual me mencionaban y me preguntaban, Miss, ¿el ajuste nos ha enseñado? Claro que sí. Sesión número 5, inclusive hice llegar la diapositiva pertinente, ¿no? Sesión número 5, y ahora también vamos a observarlo, en la cual hemos realizado el ajuste de la factura. Buenas noches, Mayra Rosana. Por eso yo invoco, tenemos dos plataformas, la síncrona, que viene a ser el Zoom, y la síncrona, que viene a ser el Team. En todo caso, si no puedes asistir a la clase, se baja la grabación, o si no, también puedes complementar mirando la síncrona, que viene a ser la plataforma Zoom, ¿no? Bueno, ¿qué más me dice? Determinar la tasa arancelaria, que es una de las preguntas del examen, y decidir cuándo llegue la mercancía en el Perú, cuál será el almacén aduanero. También es otra clase, dos clases, sesión número 7, sesión número 8, hemos cubierto lo que es un almacén aduanero. Dicho sea de paso, yo le estoy pidiendo la última pregunta, que me busquen el servicio de los almacenes y ustedes establezcan un cuadro, ¿no? ¿Por qué? Porque colocar un copy-paste descredita una pregunta y descredita una investigación. Y más aún si son grupos de 2 o 3 personas. Se supone que 2 o 3 personas están trabajando en equipo y es un 100% de calidad el entregable, ¿no? Ustedes cuando realicen su proyecto de tesis, lo mínimo es colocar, no sé, lo mínimo que se podría colocar es un copy-paste, pero ya de cuadros complejos. Pero cada uno es lo que acredita un proyecto, una tesis, elaborar sus propios cuadros. Inclusive uno coloca cuadro elaboración propia, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos investigando los servicios de un almacén en el Perú, ¿no? Dicho ello, vamos a ver los puntos que estoy esbozando, ¿no? Les enseñé una ficha técnica. Esta no es la total ficha técnica, ¿no? La ficha técnica me da la descripción mínima de las mercancías en la cual yo voy a identificar su subpartida nacional. Todo documento en la aduana, acá en el país, se tiene que mencionar la mercancía con los 10 dígitos, que es la subpartida nacional, ¿no? Tenemos que describir la mercancía, su calidad, su envase, su embalaje, sus características mínimas de la mercancía, utilizando un lenguaje objetivo, un lenguaje sin colocar lo mínimo, colocar adjetivos. ¿Por qué? Porque estoy describiendo la mercancía, forma, tamaño, color, envase, embalaje, pictogramas, que ya le hemos identificado. Bien, ¿y para qué sirve identificar la mercancía? Porque sirve de referencia para identificar la nomenclatura. Basta alguna característica distinta y puede variar la nomenclatura. Y si hemos clasificado la mercancía con una distorsión, entonces cabe el riesgo y la amenaza de que determinemos otra tasa arancelaria, ¿no? Y la tasa es necesario para liquidar el primer tributo, que es el derecho arancelario, ¿no? Bueno, sigamos aquí. ¿Qué se entiende por nomenclatura? ¿No? Tenemos un lenguaje en todo el mundo, ¿no? Hablando coloquialmente, tenemos un lenguaje que basta colocar, mirar los dígitos, inmediatamente comprendemos qué tipo de mercancía es, ¿no? Este lenguaje es un sistema descriptivo, ordenado, metódico, de acuerdo a las características de la mercancía y la naturaleza de la misma, ¿no? Su descripción de la mercancía, hay que tomar en cuenta su presentación de la mercancía, su fabricación, su elaboración de la mercancía, y se ordena un ordenamiento numérico que viene a ser la nomenclatura, ¿no?
Y entonces, para clasificar, identificar, tengo que saber sus características y aprender unos métodos, ¿no? Esos métodos de clasificación lo presenté, ¿no? Pero no lo hemos desarrollado porque solamente nos hemos abocado en mirar las características y buscar, porque hay que aprender. Lo primero es aprender a buscar en su arancel 2017. No solamente ingresar a operatividad aduanera, también manejar nuestro arancel 2017 de acuerdo a las características de la mercancía, ¿no? Bueno, esa es la nomenclatura. Aquí la estructura en la subpartida nacional de 10 dígitos que cuentan con una denominación, ¿no? Ahora, 8 dígitos a veces no cuenta con una denominación, pero sí le indicamos los 8 dígitos que significa subpartida regional nandina. También hay navandina y también hay naladiza. Naladiza es el acuerdo ALADI de toda la región, ¿no? Donde están todos los países de América Latina o a países de América del Sur, ¿no? Todas las, América del Sur y cierta parte inclusive está Cuba, ¿no? ALADI, es la nomenclatura naladiza, así se llama, ¿no? Y tenemos la subpartida armonizada conformada por 6 dígitos y la partida, que son 4 dígitos, y el capítulo, que son 2 dígitos, ¿no? Yo les mencioné un ejemplo. Si yo digo capítulo 09, en la cual hay 2 dígitos, ¿cuál sería la denominación? Sería café, té, hierbas y otros. Pero si yo digo 09, 01, que ya son 4 dígitos que indica la partida, ya me está determinando qué es café y sus variantes del café. Y si yo digo 09, 02, ya me está diciendo que es el té, sus hierbas y variantes, ¿no? Entonces vemos cómo a medida que va aumentando los dígitos es más específico la diferenciación de las mercancías, ¿no? Bueno, vamos al siguiente. Después, para clasificar las mercancías se necesitan muchas fuentes, ¿no? Conocimiento de la mercancía, por eso hay que elaborar una ficha técnica, reglas generales de interpretación, hay reglas generales de aplicación, y con ello y con otros materiales tenemos que identificar la clasificación de las mercancías. ¿Quién clasifica? La agencia de aduanas. Y si la agencia de aduanas lo ve engorroso, tedioso, dificultoso, existe un plan de contingencia que viene a ser las resoluciones anticipadas. Se hace un pago respectivo a la aduana y la aduana nos da una orientación técnica. Y más aún, si tú eres OEA, operador económico autorizado, que es una acreditación que lo puede asumir un exportador, un importador, una agencia de aduana, un almacén de almacenes de entrega rápida o almacén aduanero, también puede adquirir esa acreditación siendo OEA, y la aduana nos da una rápida atención, ¿no? Frente a una orientación técnica. ¿Y la aduana nos da orientación técnica? Sí, algunas con previo pago y otras que no. ¿Y cuáles son los de previo pago? La nomenclatura, porque es un tema bien complejo, y también la valoración aduanera, entre otros temas bien complejos para la aduana. ¿Y otros temas me puede orientar la aduana gratuitamente? Sí, entramos al portal de la SUNAT, le comentamos, le hacemos la pregunta y después de un tiempo nos está orientando a una respuesta de acuerdo a las normativas aduaneras, ¿no? Acá me dice, para una correcta clasificación es necesario contar con 2 elementos esenciales, entre otros elementos, para poder clasificar la mercancía. O sea que la agencia de aduana, conclusión, la agencia de aduana y la aduana clasifican la mercancía, sí. ¿Yo puedo aprender? Sí, podemos aprender. Con un taller, con una certificación, podemos aprender cómo clasificar teniendo todas las fuentes en la mano. Lo que nos hemos ayudado es con el arancel, identificar una clasificación, ¿no? Si cada cierto tiempo cambia el arancel, 2017, sí, cada cierto tiempo hay enmiendas de la OMC y cada cierto tiempo hay una variante en el arancel, ¿no? Y toda la mercancía que está en el arancel, ¿se le llama mercancía a todos los bienes? Sí, se le llama mercancía. Mercancía es todo bien que se encuentra clasificado en el arancel y que está sujeta a una política
aduanera a un régimen aduanero. A ello se llama mercancía, ¿no? Buenas noches, Rosana. Buenas noches, Gustavo. Bienvenidos. Bueno, este es nuestro arancel que tenemos que manejar. Ahí yo tuve varias preguntas. Yo me acuerdo en la evaluación continua 1, que los chicos me preguntaban que no encontraban la clasificación, que solamente se habían remitido a entrar a operatividad aduanera. Tenemos que utilizar los dos, operatividad aduanera y el arancel de aduanas 2017, ¿no? Bueno, mire de cuánto es, Decreto Supremo 2016, 2017 y hasta ahora sigue vigente. Cuando abrimos nuestro arancel 2017 encontramos 3 columnas. La primera columna donde están los códigos de las partidas, de la subpartida armonizada, de las subpartidas nacionales, ahí lo encontramos, ¿no? Yo mencioné capítulo 09. Dentro del capítulo 09 encontramos la partida, que es 4 dígitos, 0901, que es el café, con sus variedades de café de presentación. Dentro del capítulo 09 encontramos la partida 0902, donde encontramos el té, incluso aromatizado, con sus variantes del té. Y así, ¿no? Entonces, dentro de la partida 0901, que es el café, encontramos varias variantes. Café sin tostar, ¿no? Y café tostado. Y también encontramos los demás, los que no son café sin tostar, los que no son café tostado, que no se, de acuerdo al café que yo estoy comprando, no guarda las mismas características, las que se encuentran en el café sin tostar y donde se encuentra el café tostado, y por ello siempre va a haber una subpartida donde podemos colocar las mercancías que no cuentan con las características anteriores mencionadas. Así se va a repetir en los demás códigos que vamos a observar. Si no, sería un arancel interminable, ¿no? Siempre va a haber una subpartida que dice los demás. Cuando tenemos una ficha técnica, comparamos las características con cada partida, con cada subpartida y observamos que no encaja, entonces nosotros inmediatamente podemos colocarle donde dice los demás. Ahora, la segunda columna me dice la denominación de los códigos. Por ejemplo, acá encontramos 090111, donde hay 6 dígitos, que es la subpartida armonizada. Me está mencionando que es un café sin tostar, sin descafeinar, ¿no? Y dentro de esa subpartida armonizada, porque también me preguntaron, Miss, he encontrado café sin tostar, sin descafeinar, de 6 dígitos y no está la tasa arancelaria. Ah, es que la tasa arancelaria la vas a encontrar donde está la subpartida nacional de 10 dígitos. Ahí está, si no, que el café sin tostar, sin descafeinar, encuentras una variedad. Encuentras para siembra, ¿no? Y entonces para siembra tiene una tasa del 11%. Y después hay una variante que es, tenemos también los demás, que su tasa es el 11%. Y encontramos que otras presentaciones de café no es el 11%, sino es el 6%. Y sabemos que la tasa arancelaria, ¿para qué sirve la tasa arancelaria? Para calcular el ad valorem. Y acá lo estoy demostrando para tanta publicación que ha salido en los periódicos, las revistas en las últimas semanas, ¿no? Generando pavor a todo el mundo, pero una información distorsionada que a mí me asombra por qué no ADEX y ADEX y COMEX no se han mencionado, ¿no? Que mencionan que en el Perú las importaciones no se regulan, ¿por qué se van a regular? Las importaciones en el Perú están reguladas, y eso tenemos que saber en la gestión aduanera. Una importación no entra libremente en el país, y eso ocurre en cualquier país del mundo. Yo no sé, un país que no es educado es muy fácil de causarle pavor, engaño, distorsión. Un país educado es un país culto que se tiene que informar. Las importaciones, como a cualquier parte del mundo, se regulan. Missy, ¿por qué se regulan? Porque sencillamente cada país tiene su propio problema económico y toda la vida los países en vía de desarrollo y atrasados no van a ser atrasados y en vía de desarrollo. Tienen que crecer. Y Missy, ¿cómo pueden crecer los países? Desarrollando los sectores económicos, la agroindustria, por ejemplo.
se desarrolle la agroindustria y tratar en lo posible de mantener el mercado nacional. Missy, ¿por qué no podemos mantener el mercado nacional si a veces hay alta producción, sobreproducción? Porque sencillamente es un problema complejo de estructura. Y la OMC ha mencionado, ustedes pueden eliminar las barreras arancelarias, un mercado más libre para la comercialización, pero cada país puede utilizar sus propias barreras para regular las importaciones, porque si no estarían desapareciendo los sectores económicos. Pero toda la vida va a haber estas tasas arancelarias, no, se tienen que desgravar. Missy, ¿por qué? Porque tiene que ir paralelo una agroindustria peruana competitiva, ¿no? Por eso cuando se firmó el TLC con los Estados Unidos, el norteamericano dijo, ok, ¿quieres tener un TLC? Ok, tienes que desarrollar progresivamente tu agricultura, porque si entra la agricultura norteamericana de golpe, con cero aranceles, colapsa la agricultura peruana. Y ya pasó tantos años y no se ha desarrollado con esa aceleración los sectores productivos, porque tenemos que ser competitivos. No podemos vivir dependiente de la importación de trigo. Paralelo a una regulatoria, tiene que ir de la mano a un desarrollo económico de la agricultura y de los productos que con valor agregado. Esa es la idea y lo menciona siempre Mincetur y no me extraña ahora, ¿no? Que hoy existe una distorsión terrible. Fuera de cualquier bandera política, hay que ver lo que es la ciencia y lo que actualmente se aplica en el MEF, en el Ministerio de Economía y Finanzas. Se regula, existen las salvaguardias, existen los antidumping. ¿Por qué? Porque existen importaciones que pueden perjudicar nuestro mercado nacional, pero toda la vida no vamos a estar como un paraguas, ¿no? Colocando salvaguardias ni todo por el estilo. Paralelo tiene que haber un desarrollo de los sectores económicos. Y Missy, ¿cómo desarrollan los sectores económicos? Primero, la educación y la tecnología. Poco a poco adquirir nuestra tecnología propia, pero ¿de dónde viene la tecnología? De la educación, de ustedes, gente joven, ustedes que estudian, sino que pasa que existe una brecha muy grande entre la educación y la tecnología en nuestro país. Esa es la idea, yo no sé, hay una distorsión terrible que por sesgar la información políticamente están dejando de lado la educación al país, en cuanto a qué son salvaguardias, qué son las regulaciones tributarias, qué es la OMA, qué es la OMC. Todos los países del mundo, sea de cuál fuere el tinte político, están bajo la OMA y la OMC. Y los países no están aislados, los países cuentan con acuerdos comerciales. Ahora, los tratados de libre comercio, no sé por qué han asustado que dicen, lo van a eliminar. No se puede eliminar. No sé por qué las encargadas de ADEX y COMEX, ¿por qué han cerrado esa información, ¿no? de cultivar a las personas que los TLC no son. Es muy distinto un tratado de libre comercio que un convenio. El convenio se puede modificar hasta totalmente. Como por ejemplo, hemos tenido convenios con los Estados Unidos, ¿no? Que se han ido modificando con otros. Los tratados de libre comercio es una relación vincular en la cual lo que se está ahí acordado se cumple y puede haber ajustes. Ajustes puede haber porque todo cambia. Todo cambia. Se esperaba, por ejemplo, que la agricultura iba a desarrollar ya para el 2018, 2017 y no va con el mismo ritmo y más aún con el tiempo de la pandemia. Entonces, ya los aranceles se están desgravando, toda mercancía que ingresa a los Estados Unidos se están desgravando. Y el aspecto es que ese sector económico de Estados Unidos va a tener una competencia con el sector económico nacional. Y por lo tanto, lógicamente tenemos que observar qué tenemos que hacer. No todo es un paraguas. ¿Qué significa un paraguas? Colocar salvaguardias, colocar sobretasas, porque también ello no ayuda a un libre comercio. Lo que tenemos que desarrollar paralelo, es el desarrollo económico de la agricultura y la agroindustria, que somos una potencia, pero no potencia mundial que ocupamos el primer lugar, sino que tenemos los recursos para poder desarrollar esos aspectos y abastecer un mercado nacional. Sino que también hay intereses, porque todas las personas que sabemos que estamos en este mundo, que ingresa muchas mercancías y las revenden en el mercado nacional. Existen lobbies, grupos de poder que compran en cantidad, ¿no? Y por ejemplo, el TLC con China, también el TLC con China.
Se tenía miedo porque el TLC con China se desgravan las mercancías hasta llegar a 0 aranceles. Y sabemos que China, entra en cantidad en todos los mercados. Ustedes saben que hasta Estados Unidos le coloca su paraguas al producto chino, ¿no? Porque si no, puede hacer colapsar tantas empresas que están en Estados Unidos. Y eso que Estados Unidos es uno de los países más grandes del mundo que subvenciona, subsidia. Por ejemplo, ahí puedes ver en ese cuadro que el café para siembra, ¿cuál es la tasa? Es la más alta, el 11%, ¿no? Entonces, ahí vemos el 11%. Y me dice, ¿por qué la tasa para siembra es más alta? Porque cuando se importa ese café del extranjero va a competir con nuestro café nacional. Pero toda la vida no vamos a colocar esas paraguas tan altas. Tenemos que desarrollar nuestro café para siembra, que sea competitivo y que los productores pequeños, gracias a Dios, chicos, yo les expliqué que hay un comercio justo. El comercio justo busca que el productor pequeño pueda tener acceso al mercado internacional sin utilizar intermediarios. Porque el que se lleva todo el dinero es el intermediario. Business son business, negocios son negocios. Y el comercio justo es lo que poco a poco se está progresando en el mundo, que fue idea de los europeos, ¿no? De colocar tiendas solidarias en Europa y que comunicarse, contactarse con el productor pequeño en el Perú, en América Latina, y que el productor pueda vender sus mercancías a un precio justo. Hay dos precios, un precio que es de la oferta y la demanda y otro precio que es el comercio justo, ¿no? Porque ahora ya tiene otro enfoque, sin tener ningún tinte político, porque son los europeos. Los europeos y que se respetan entre sí con diferentes tintes políticos porque están bien instruidos, lo que sabes, todo lo que estamos estudiando. Ellos, por ejemplo, ellos plantean que no solamente debe haber un desarrollo económico, también un desarrollo social, ¿no? Debe ir de la mano, porque el aspecto social es el P a la población económicamente activa. Por eso se creó este sistema del comercio justo con los europeos, y en la cual el pequeño productor exporta y el que compra le adelanta más del 50% de lo que le está vendiendo, pero le coloca condiciones al pequeño productor, el cuidado del medio ambiente, si tiene colaboradores, respetar lo que dice la OIT, Organización Internacional del Trabajo, y eso ayuda a desarrollar en el mundo. Porque el acostumbrado, la oferta y la demanda, business son business, no toman en cuenta ese aspecto del desarrollo social, ¿no? Entonces, hasta los países más grandes, desarrollados, tienen sus paraguas. Le decimos paraguas, estas son las tasas, las sobretasas, para proteger el mercado nacional, ¿no? Bueno, entonces yo confío que espero que los planes de cualquier persona, de cualquier tinte político, observe siempre estos puntos. Una, la tecnología, para poder lograr una independencia que es progresiva. La educación, que debe haber un gran presupuesto, la educación, porque de ahí se aplica la tecnología. Y ustedes son de la educación, ¿no? Que sus proyectos se concreticen en empresa. Esa es la idea. Y el segundo, ir eliminando estas regulatorias poco a poco, pero paralelo a la mano, el desarrollo de los sectores productivos y especialmente lo de mayor valor agregado. ¿Quién va a dar mayor valor agregado? Ustedes, los emprendedores, ¿no? Esa es la idea. Pero también nos ofrecen préstamos, está bien, pero también regular la política tributaria, la política en cuanto a las tasas arancelarias y la política tributaria, ¿no? Los préstamos con tasas preferenciales para no estar encadenados con los bancos años tras años, ¿no? Bueno, miren, aquí yo doy una evidencia, lo que es prácticamente la importación. La exportación no paga tributos, eso que quede claro. Al contrario, Missy, ¿por qué no se paga tributos? Porque tenemos que desarrollar los productos no tradicionales. Y eso siempre se habló en el Plan PENS 2013, Plan PENS 2025, pero sin embargo no vemos grandes resultados, ¿no? Entonces, esos puntos tenemos que evaluarlo. Bueno, yo no me explico por qué no han publicado todo lo que se menciona, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Aquí están las tasas en una importación. Estamos hablando en una importación, ¿no? Se está tratando de lo posible. Aquí es muy aparte de los TLC, es muy aparte. Y vamos a utilizar estas tasas para la evaluación continua 2, ya para la liquidación de tributos. Yo cuando te diga
determíname el valor en aduanas, también me vas a colocar el valor de póliza de seguro. Y si no hay póliza de seguro, me vas a calcular el seguro de tabla. Por ejemplo, este café de importación, el seguro de tabla ficticia es el 1.75%. De todas maneras, tiene que haber un valor, ¿no? Aunque sea ficticio, para sumar el FOB, flete, más seguro, para determinar el valor en aduanas, ¿no? Muy bien. A ver, chicos, como me dicen por ahí, soy el único o la pantalla está negra. Chicos, ¿están observando? Estoy en la diapositiva número 12. Sí se ve, es la diapositiva número 12. Edwin, sí lo ves, ¿no? ¿Sí? ¿Sí, Lucero, lo ven? Sí, estamos en la diapositiva número 12. Sí, sí, chicos, ¿ya? Ya, sí, tengo que estar mirando la retroalimentación de ustedes que me ayuda mucho para seguir. Sí se ve, ya. Bueno, vamos a seguir. Tenemos aquí el desglose, ¿no? Tenemos la subpartida nacional, acá dice los demás, este café no encaja con las demás anteriores clasificaciones y le hemos colocado los demás, de acuerdo a su ficha técnica, ¿no? Nandina, son los 8 dígitos de la comunidad andina, el sistema armonizado, ¿no? Con 6 dígitos nos podemos comprender en otras partes del mundo que es un café, ¿no? Sin tostar, sin descafeinar. Con 4 dígitos sabemos que es un café, incluso tostado, descafeinado, más general. La denominación es más general cuando decimos la partida. Y cuando decimos capítulo, es más general, porque ya no me dice solamente café, me dice café, té, hierba mate y especias, ¿no? Y así se clasifica y se desglosa. En el mundo, ahora entramos al derecho arancelario. En el mundo internacional, ¿cómo se evalúa? ¿Por qué se dice evaluar? Porque evaluar es la acción, evaluar, que son los métodos. ¿Cómo se evalúa el arancel? Ad valorem, específico y mixto. Ad valorem, sobre el valor de la mercancía. ¿Y cuál es el valor en aduanas MIS? ¿Es el valor de factura? No. El valor de factura está incluido en el valor de aduanas, pero no es el total. Entonces, tenemos una tasa que es el 6% y tenemos que determinar el valor en aduanas. Después tenemos el específico, que es una cantidad de dinero sobre una unidad de medida, ¿no? Yo puedo importar carbón, estoy en los Estados Unidos, y me puede decir la aduana de Estados Unidos, usted va a pagar $10 por cada tonelada de carbón. Un caso hipotético. ¿Cómo se llama ese tipo de evaluación? Específico. Y cuando se utiliza, ¿no? El ad valorem más el específico, decimos que es una evaluación mixta. A ver, vamos al siguiente. A ver, aquí encontramos que el valor FOB, ¿de dónde obtengo? De una factura. El flete, de un documento de transporte, tomando en cuenta que documento de transporte en aduanas se le menciona, cuando es vía marítima es conocimiento de embarque, en la norma, en la ley, pero en el documento que está en inglés es el BL, Bill of Lading. Cuando está vía aérea, en la aduana se dice guía aérea. En la aduana se le dice, aparte, nosotros decimos guía aérea, Airway Bill, ¿no? Y en la aduana le estamos hablando que es una carta porte aérea. En la aduana está denominada legalmente como carta porte aérea. Y después, cuando es terrestre, vemos en los documentos en inglés que dicen waybill, carta porte terrestre, ¿no? En la aduana, carta porte terrestre. Bueno, ahí está el flete, que inclusive tiene que hacerse un ajuste del valor del flete. La póliza de seguro, si no existe, la tabla ficticia, ¿no? Que nos da una tasa y lo calculamos sobre el valor FOB y tengo un ficticio de tabla, ¿no? Un seguro de tabla. Después hago mis factores de conversión, sumo valor FOB, flete y seguro y me determina la base imponible. ¿Qué es una base imponible? Es un valor sobre el cual se graban los tributos. Que recibe, en este caso, la base imponible sería el valor CIF. Valor FOB, más flete, más seguro, valor CIF, valor en aduanas. Y tengo que tener una tasa para calcular los derechos arancelarios. La tasa también se denomina alicuota o tasa, ¿no? ¿Y dónde obtengo esas tasas?
del arancel de aduanas, que ya se clasificó bajo las reglas de interpretación y reglas de aplicación, ¿no? Bueno, ahí tienen los derechos arancelarios. Y el examen lo tienes que presentar así, algo parecido, ¿no? No me coloques números solos. Colócame también qué significa 10.000, que es el valor de factura total, ¿no? En este caso, en este problema, hay un flete aéreo y hay una póliza de seguro. A veces los chicos me preguntan, ¿qué significa alicuota? Es un término utilizado también en el área contable, ¿no? ¿Qué me dice? Airway Bill of Lading, ¿son esos? Sí, son ellos. Están en inglés, pero en la aduana tiene su término legal, su concepto legal. El BL se le denomina conocimiento de embarque en la normativa aduanera. Y el Airway Bill se le dice carta porte aérea, ¿no? Bueno, una vez que tengo el valor en aduanas, caso hipotético, si son decimales, resultan decimales, se respetan 2 decimales. En el caso de los problemas que he colocado, son enteros. Y coloco decimales y se respeta. ¿Qué significa que se respeta? Que al momento de calcular los derechos arancelarios, tienes que tomar 2 decimales, ¿no? Te sale un entero y 2 decimales que permite la SUNAT para calcular los derechos arancelarios. En el caso hipotético de los casos que te planteé, se te coloqué enteros, ¿no? En este caso, la tasa era 11% del valor de aduanas y me sale ese resultado que viene a ser los derechos arancelarios, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí. Acá está el valor de aduanas definido por reglas internacionales de valoración. La estructura vendría a ser CIF es igual FOB seguro más flete. Esa es la estructura establecida de los Inconter. Tomar en cuenta, porque los chicos me preguntaban, ¿qué significa puerta de fábrica? Por eso yo, antes de desarrollar la sesión número 5, yo pregunté, chicos, ¿les han enseñado Inconter? Y los chicos que estaban en aula, algo me dijeron, sí, un poco, ¿no? Y yo, el único Inconter que he tomado como referencia es el S-Word. En realidad debería tomar otros Inconter, pero yo les expliqué que es un S-Word, ¿no? Entonces, los Inconter son reglas internacionales, son cotizaciones internacionales no obligatorias. ¿Por qué? Porque el que lo ha generado no es un organismo intergubernamental, es como un gremio, es como decir a ADEX, pero es un gremio internacional de empresarios que han creado políticas, buenas prácticas, etcétera, que ha ayudado mucho el desarrollo internacional en la logística. Y crearon los Inconter. Entonces, los Inconter determinan las obligaciones del vendedor y obligaciones del comprador, pero solamente en aspectos logísticos, no en otras obligaciones también. Entonces, de los Inconter fueron creados para el contrato, no para las aduanas. Pero la aduana lo toma como referencia para colocar criterios equitativos para poder determinar el valor en aduanas. Si entramos a la página de la OMA y la OMC, mayormente no te menciona CIF, el valor de aduana, sino que se ha establecido como un estándar que el valor CIF son todos los valores en el país de exportación hasta lograr el valor FOB, más y se suma el seguro y el flete, sin desembarcar la mercancía en el país de importación. Ese es el valor en aduanas. ¿Y por qué? Y este valor de aduanas es una base imponible. Sobre ese monto se van a gravar los demás tributos. Por eso, qué importante es determinar el valor en aduanas. Si ya calculé el valor de aduanas, ya pagué los tributos, pero ojo, posteriormente la aduana tiene que validar el valor declarado. El valor declarado dice que de todo el total del valor CIF, no, lo que aduanas va a validar el valor de tu factura, porque el valor de tu factura forma parte del valor de aduanas, para ver si ese valor comercial es equitativo, es el real dentro del mercado. Es por eso que posteriormente te enseñé los métodos de valoración, que es uno de los problemas de la investigación que están realizando, ¿no? Que ya vence en unos días, creo, ¿no? Continuamos. Ahí está, voy a explicar.
Valor en aduanas. El único Incoterm que te tomé de referencia es el SWOR, en fábrica. ¿Qué significa en fábrica? Que todas tus obligaciones logísticas terminan en la puerta de fábrica, que es un símbolo. Es un símbolo, ¿no? Ya Diana, después te contesto, sí, ante tu pregunta, ¿no? Y de una vez voy a responder lo que me menciona Diana porque es aplicativo lo que estoy explicando. Diana me dice, buenas noches, Miss, ¿no? En mi grupo estoy haciendo un proyecto de exportación de cápsulas de Tokosh. Uy, qué bien original, ¿no? Y bien innovador. ¿Qué tipo de Incoterm nos recomienda? Ya. Para determinar el Incoterm pregunta de examen de la SUNAP, yo digo siempre esas preguntas porque a veces nos toman preguntas de técnicas, ¿no? De cultura. ¿El Incoterm quién lo determina? ¿Exportador o importador? El resultado es que el Incoterm es una negociación. Negociación es una competencia que tenemos que aprender a negociar. Yo cuando voy a negociar un Incoterm entre vendedor y comprador, puede ser tú el vendedor o hay momentos que puede ser el comprador. Tienes que evaluar tu presupuesto, tus costos, tu estrategia. A veces tenemos estrategia de diferenciación del producto y estrategia de costos, que eso se aprende, ¿no? En la carrera. Entonces, tienes que ver si tu empresa, tu cobertura de empresa, hasta dónde puedes cubrir responsabilidades. Si tú no puedes, recién estás empezando y no puedes cubrir mayores responsabilidades logísticas en el mercado internacional, claro, tú puedes escoger un SWORD. Te pones de acuerdo con tu comprador y lógicamente ahí tenemos varios tipos de compradores. Con SWORD, en la cual lógicamente recién estás empezando, no tienes mayor estrategias de colaboración, porque a veces nos llega un pedido que el comprador me pide, lógicamente, que no quiere un SWORD, quiere un free on board. Y nos pregunta si podemos asumir. Y a veces también existe una estrategia que se llama Joint Venture, ¿no? Ya son otros estudios, otras estrategias en la empresa. Joint Ventures, para atender ese pedido, inmediatamente converso con otro productor, ¿no? De lo mismo que yo estoy produciendo, y nos ponemos de acuerdo como Joint Venture, y la ley en exportación en la DESPA nos permite. Y hacer juntos, nos unimos para enfrentarnos a ese pedido, momentáneamente, porque después sigo como empresa, con mi razón social, domicilio legal, cada uno. El Joint Venture se respeta cada uno su razón social, domicilio legal. Y atendemos ese pedido. Esas son estrategias. Pero coloquemos un proyecto, ¿no? Que recién estamos empezando, porque también depende, Diana, el contexto. ¿Cuánto tienes de exportación? Porque hay personas que empiezan a exportar y que tienen una buena cantidad de dinero y que ya cuentan con estrategias de apalancamiento, porque de repente ya tuvieron anteriormente otras experiencias y tienen mejor referencia para el mercado financiero. También hay diferentes escenarios, Diana. Por eso tu proyecto tiene que colocar esos escenarios para sustentar en una tesis. Tú tienes que colocar cuál es tu capital, cuáles son tus estrategias y cuál es tu proyecto y qué puedes cubrir. Si yo digo un free on board, quiere decir que mis costos puede cubrir fabricar la mercancía, el transporte interno en el país de exportación, poder cubrir también los costos con respecto al almacén aduanero, puedo cubrir mis costos para el agenciamiento, dicho sea de paso, no se pagan tributos, pero te necesito pagar una agencia de aduanas, cubrir mis costos en las manipulaciones portuarias, y si yo, el free on board, yo puedo cubrir mis costos, las manipulaciones en el puerto, más el embarque. Entonces, dentro de ese costos fijos, costos variables, están estas operaciones logísticas. Y tu supuesto proyecto es válido porque cuentas con el capital para poder cubrir esos costos. Y si no puedes cubrir el embarque, puedes sustentar que puedes cubrir el valor de la mercancía, el transporte interno, el almacenamiento, el agenciamiento, lógicamente,
y dejar la mercancía al costado del buque. Pero ahí se recomienda mercancías a granel, si es un FAS. Cuando se enseñaron Incoterm, les enseñaron también qué nos aconseja la Cámara de Comercio Internacional. Un FAS no se recomienda cuando la mercancía es en contenedor. ¿Y cuándo se recomienda un FAS cuando la mercancía es a granel? Porque al costado de los buques existen unos graneleros donde se colocan la mercancía a granel. Y yo te recomendaría un free carrier, que es más seguro. Un free carrier donde termina tu obligación. Cuando la mercancía está lista para el medio de transporte, o sea, para embarcarla. Y cuando te dan el levante dentro de un almacén. Siempre y cuando tus costos pueda cubrir, ahí lo puedes sustentar, tus costos sustenten la fabricación de la mercancía, el transporte interno, el almacenamiento en un depósito temporal, pagar a la agencia de aduana, y ahí queda que te den el levante. Ya el importador se encarga, lógicamente, todo el proceso logístico para las manipulaciones portuarias y embarcar la mercancía. Ahí tienes un free carrier. Todo Incoterm es válido siempre y cuando puedas sustentarlo con tus costos. Si tú puedes cubrir con tus costos. Y hay que ver también si es tu primera importación. Y eso también es variable, porque hay personas que recién empiezan a exportar y cuentan con una buena cobertura de capital. Difícil el apalancamiento, porque el apalancamiento tienes que tener una imagen y un historial frente al banco. Pero en los proyectos yo he visto chicos que presentan hasta un apalancamiento, caso ficticio, ¿no? Porque el apalancamiento es una estrategia para mantenerse en el mercado. Y así, esa es mi respuesta que te doy, Diana. Conclusión, los Incoterm se negocia entre vendedor y comprador, pero también tienes que tomar una variable que es tus costos. Si puedes cubrir tus costos, cuál es tu capital, ¿no? Asumido, y cuáles son tus costos. Y eso depende del valor unitario que vas a determinar por el producto y el margen de ganancia. Ojo, ¿no? Por eso tenemos que elegir un Incoterm, ¿no? Ahora, si tú vendes en fábrica, tus exportaciones son las importaciones del comprador, porque el importador que esté en el otro país tiene su agente aduanero y necesita determinar el valor en aduanas. Entonces, tú le emites una factura en SWORD, en fábrica. Mire, pero usted en el examen dice en fábrica. Es suficiente decir en fábrica para decir que es SWORD. Entonces, y la pregunta es, ¿y los demás costos? ¿Quién lo asume? ¿El comprador? El transporte interno en el país de exportación y otros costos en el país de exportación, hasta a bordo del buque. Y el flete y el seguro también, pero ya tenemos la declaración en aduanas, que es el valor FOB, que es el valor de factura más los ajustes de los costos que no se asumió el exportador, porque lo asumió el importador. Por lo tanto, se suman los costos que no están en la factura. Se llama el ajuste de factura, hasta llegar el valor FOB. Y el valor del flete, el valor del seguro. Pero cuando se desembarca la mercancía, hay otros valores. Cuando la mercancía desembarcada va a un almacén en el país de importación, hay otro valor. ¿Se toma en cuenta? En el ajuste no se toma en cuenta. Es hasta cuando la mercancía llega a destino sin desembarcar la mercancía. Todos los valores es el valor CIF. ¿Me dejé entender? ¿No? A ver, vamos a continuar. Método de valoración. ¿Quién determina si mi valor está en el mercado y es el valor real en el mercado? La aduana, ¿no? Entonces, la aduana se tiene que alinear a los métodos que le ha ofrecido la OMC. Son 6 métodos. Y la aduana, la OMC le dice a las aduanas del mundo, mira, te estoy ofreciendo 6 métodos para que valides el valor declarado del importador en sus facturas. Y tiene que ser equitativo, ¿no? Tiene que ser justo lo que es en el mercado. Por eso decimos valor en aduanas, precio pagado por pagar. La aduana respeta los contratos. Puede ser que haya un contrato en la cual el comprador va a pagar a fechas diferidas, ¿no? Pagos diferidos, a plazos, que comúnmente se dice en el mercado. O también puede ser a contraentrega de documentación, al cash, como se dice en el mercado.
A la aduana es el interés de la aduana es que tú declares el valor de la factura. Ahora, su interés de que hayas pagado la mercancía, ¿no? Y ese es tuyo, ese es tu interés, no de la aduana. Pero sí tienes que declarar para pagar tus tributos. Ese sí es el interés de la aduana. Precio pagado o por pagar. Pagos directos, pagos indirectos. Y se suman los ajustes, ¿no? Esos ajustes. ¿Qué son los ajustes? Todos los valores del país de exportación que no están en la factura. Eso depende del Incoterm. Si es un network, le hay que sumar varios valores. Si es un free carrier, también. Si es un FAS, al costado del buque faltaría sumar el valor del embarque para que se complete el valor free on board, libre a bordo del buque, ¿no? Y se suma el flete más el seguro para llegar el valor en aduanas. Todo ello se llama el ajuste. Acá están los 6 métodos. En la pregunta 3, te estoy diciendo que construyas un caso donde que identifique un método. Puedes tomar cualquiera de ellos y elaboras un caso, no hacer un copy-paste de casos que están navegando en Internet. La profesora los identifica, ¿no? Por eso, Missy, ¿cómo creo mi caso? Tienes que leer el método que tú vas a escoger, que va a ser, en base de ese método vas a elaborar tu caso, ¿no? El señor Pérez importa mercancía, te hablo de manera general, ¿ah? De manera general, después no me digan, mire, yo coloqué justo lo que usted dijo y me ha colocado menos puntaje. Yo estoy diciendo de una manera académica, general, pero tú tienes que hacer bien detallado, me tienes que leer todo el método. El señor Pérez importa mercancía, le pongo cuánto importa, el valor en la factura, etcétera. Ya coloco esos detalles. Ya ha declarado en la aduana, ya ha pagado tributos bajo ese valor. Entonces, el señor Pérez está muy seguro que la aduana le va a aceptar el valor bajo el método, el primer método, el método de transacción de mercancías importadas. ¿Y por qué? Ya colocó mi sustento, porque cuando importé no hubo vínculo directo de socio o familiar con el proveedor. Es una de las condiciones para aplicar el primer método por parte de la aduana, ¿no? También yo puedo decir, agrego, porque he leído el primer método, que no hubo condicionamientos en el contrato, ¿no? El señor vendedor no me colocó condiciones en la venta, por ejemplo, ¿no? En la cual que me haya colocado en un contrato que yo le compre 2 carros y que el precio, me va a dar un precio especial por los 2 carros, con la condición que en la siguiente compra le haga una compra de repuestos, por ejemplo, y que esté especificado en el contrato. Eso no lo acepta la aduana, porque eso puede distorsionar el precio real del producto. Y utiliza otros métodos, que no es los 3 primeros métodos, que es el método de transacción. Hay que leer los métodos y crear un caso en base de ello. Sencillo, ¿no? Mis, qué sencillo. Es sencillo porque si tú vas a navegar a internet vas a ver unos métodos pero terribles, ¿no? Unos casos pero terribles, bien complejos, que es la vida real, ¿no? Y para ello están los especialistas de aduanas, oficiales de aduana, están otros especialistas dentro de la SUNAT que ven el valor de la mercancía, ¿no? Ellos siempre lo mencionan, a veces por no estar bien capacitado, se escapan el pago de tributos, porque lo primero es determinar, validar el valor declarado. Sustento del valor de transacción, estoy colocando unos cuantos. Ustedes, por favor, en la página de la OMS están las condiciones por cada método. Ese ya es investigación. Por favor, ver esos detalles, que no exista restricciones o la cesión o utilización de la mercancía para el comprador. Que la venta o precio no dependa de una condición o contraprestación. Por eso, en este método no se aplica mercancía donde hay una negociación de alquiler o de un leasing, tampoco. Tampoco de un obsequio, un regalo, porque tampoco no es una transacción comercial, ¿no? Y así, ya tienen que leer cada condición de cada método. ¿Sí? Quiero utilizar método de mercancías idénticas, sabemos que existe un CIBE, sistema de precios, ¿no? Yo les comenté, la aduana tiene registrado un software donde está el CIBE, el sistema de precios, de todas las mercancías declaradas,
él las puede comparar, ¿no? Comparar. Bueno. ¿Quién utiliza también estos métodos? Las empresas Buriao Veritas, la Cotecna. Contratamos a estas empresas para que se comunique con el proveedor en el país del proveedor y determinan 10 días hábiles antes de la exportación, determinan el valor de la mercancía, el funcionamiento de la mercancía, la nomenclatura. Ellas son empresas verificadoras, ¿no? Ellos utilizan también estos métodos para determinar si es el valor del mercado. Y así respiras mejor como importador, que cuando llega esa mercancía, verificas que es la mercancía que se había solicitado, ya te están indicando la nomenclatura y te facilitan también el valor, ¿no? Que es te dicen que ese valor es el valor del mercado y que no vas a tener problemas con la aduana, ¿no? Se llaman empresas verificadoras como estrategia. Ficha técnica del producto. Es importante identificar las características mínimas del producto, ¿no? Es muy importante porque para clasificarlas, hasta para ver el valor de la mercancía, etcétera, ¿no? Y poder comparar una con otra. Acá hay una clasificación arancelaria de estas zapatillas. Uno navega en internet y encuentra una cantidad de resoluciones de clasificación arancelaria, ¿no? Porque es uno de los requisitos la publicación. Bueno, estas zapatillas las están colocando en los demás de acuerdo a sus características. Miren, todas sus características y la están desglosando la subpartida en las demás subpartidas y partidas y capítulos. Ya, entramos al capítulo almacenes aduaneros, ¿no? A ver, para todos. Tenemos depósito temporal y depósito aduanero. La cuarta pregunta te dice, investiga. Servicios, creo que son 4 o 5 servicios de los almacenes. No es copy-paste, por favor, ¿ya? Es investiga, haz tu cuadro de doble entrada, y más aún si trabajas grupo de 2, de 3, supongo que debe ser de calidad la presentación de cada pregunta, ¿no? Haces tu cuadrito, colocas, identificas. Por ejemplo, un almacén te ofrece servicio de custodia de despacho. Te ofrece también otras operaciones logísticas. El almacén es un operador logístico. Los operadores logísticos se clasifican en 2PL, 3PL y 4PL. 2PL te ofrece transporte y almacén. 3PL te ofrecen más de un servicio logístico, hasta te ofrecen agenciamiento. 4PL, que no solamente te ofrece operaciones logísticas de transporte interno, almacenamiento, es como si fuera un socio con tu empresa. Ejemplo, Natura contrata un almacén para que le brinde servicio simple. Uno es servicio simple, otros son servicio aduanero, ¿no? Sí, hacen el picking, el packing, ¿no? Y ellos, por ejemplo, Natura le dice, mira, tú me vas a almacenar estas mercancías que son en unidades y me realizas el packing, el empaque correspondiente en 6 packs. Y entonces, frente al pedido del importador, ellos hacen el picking, ¿no? Esa mercancía unitaria, de acuerdo al pedido, la van tratando, lógicamente, viendo esa mercancía de acuerdo a la solicitud del pedido programado, ¿no? Es el llamado picking. Packing es el acondicionamiento del empaque. Picking es preparar la mercancía, ubicar la mercancía frente a una solicitud programada, ¿no? Ahí se manejan esas palabras, packing y picking, ¿no? Bueno, ahora, por eso me han investigado, ¿no? Me han investigado, también realizan una serie de servicios tu almacenes que has ubicado. Le colocas nombre, razón social, domicilio legal y me colocas los servicios que puede ofrecer ese almacén, ¿no? En el país, ¿no? En el Perú. Bueno, ahí contamos. Ahí está. ¿En qué se diferencia un depósito temporal y un depósito aduanero? Depósito es un régimen aduanero, destino 70, que para llevar mi mercancía a un depósito yo necesito contratar una agencia de aduanas y contar con una declaración aduanera que es la DAN, ¿no? Una DAN, y en la cual ya puedo ingresar mi mercancía con ese despacho que es un régimen suspensivo. Suspensivo no quiere decir que no pagas tributos, está suspendido el pago de tributos.
Caso hipotético, tu mercancía estaba en un depósito temporal. Se te presenta una serie de problemas. Todavía no has designado el régimen aduanero. Requisito previo es que no tengas ningún régimen. Se te presenta un problema, ¿no?, burocrático, de dinero, etcétera, llevas la mercancía a un depósito. ¿Por qué? Porque en un temporal máximo es 15 días. Me han dicho 30 días. 15 días es la regulatoria, más 15 días más para situaciones especiales, en la cual solicitas una autorización para que se encuentre 15 días más. Lo llevas a un depósito, ahí vas con tu régimen aduanero, que es el despacho de depósito, y lógicamente, cuando lo retiras con una importación para el consumo u otro régimen aduanero, ¿no? U otro régimen. Puede ser una admisión temporal para la reexportación en el mismo estado, o puede ser una admisión temporal para perfeccionamiento activo. U otro régimen, hasta inclusive un reembarque. ¿Qué significa un reembarque? Que no te satisface la compra de acuerdo al contrato y la estás reembarcando. Por eso existen estrategias para no reembarcar. Uno contrata a una empresa supervisora que antes de que exporte la mercancía, la empresa supervisora, que también tiene oficinas en todo el mundo, va a la empresa proveedora, comercializadora o productora y verifica la carga, ¿no? Hasta el valor y la nomenclatura. Y así se evita que tú cuando llegues a mercancía encuentres sorpresas para no hacer reembarque, ¿no? Bueno, ¿y cuánto tiempo? Disculpen. A ver, atención, ¿me están escuchando? Sí, ¿no? Ay, gracias, gracias. A ver, quiero otra vez explicar. Si tu mercancía es que merita certificación, autorización o permiso, por ejemplo, mercancía de la agroindustria, son las primarias, las secundarias son para DIGES, que tienen su envase especial, que son procesadas, es DIGES. Entonces, ellos son los que van a determinar cuánto tiempo puede estar la mercancía, menos de 12 meses, lógicamente, ¿no? Se necesita la orden de control de estos operadores, que son sectores competitivos, se le llaman, ¿no? Sectores competentes, que determina SENASA, DIGESA, de acuerdo a la naturaleza de la mercancía. Puede estar 4 meses y ellos son los que determinan, ¿no? También por la fecha de caducidad de los productos. Bueno, vamos a ver el siguiente. Aquí está. La empresa Virginia es otro caso, ¿no? Ahí estoy colocando que compró 5 toneladas de carbón a $500 cada tonelada. Calculo el valor FOB total y lo especifico. 5 por 500 me da 2.500. Así tiene que ser un examen sustentable. A ver, siendo la tasa impositiva alícuota el 11%. Ahí los coloco a un costado. Determine los derechos arancelarios si el flete es $400 y la póliza de seguro $100. Determino el valor en aduanas, que es el valor CIF, y calculo con la tasa arancelaria y me resulta $330, que son los derechos arancelarios. Ahí falta colocar total derechos arancelarios $330, ¿no? Ahí está, por ejemplo, para explicar el segundo problema. Ahí está el valor ESWOR. El señor Pérez compra mercancía en valor de contrato ESWOR, valor de factura $2.000. Entonces el valor ESWOR es $2.000. Le sumo todos los valores en el país de exportación que no está en el ESWOR. A ver, ¿qué no está en el ESWOR? $100, que es el transporte interno, $50 el almacén, documentos, $200, operaciones aduaneras, ¿no? Operaciones portuarias en el país de exportación. Me está hablando, ojo. Sumo todos esos valores y viene a ser el valor FOB. Ya sería un valor FOB ajustado, ¿no? Y ese valor FOB ajustado le sumo el flete
y le sumo el seguro, ¿no? Sí, Miss, y si nos agrega, por ejemplo, un valor en el país de importación, ¿lo incluyo? No lo incluyes, porque solamente son los valores del país de exportación, vuelvo a repetir, y que quede grabado, si alguien ve la grabación, escucha la grabación, es el valor de factura, y todos los valores que no están en la factura del país de exportación, que se gastó en el país de exportación, que es el valor FOB ya ajustado, se suma el flete y el seguro, ¿no? Y este viene a ser el valor en aduanas. Y si me dan un valor de desembarque, un valor de tributos internos en el país de importación o de un transporte interno en el país de importación, no se toma en cuenta el valor en aduanas, ¿no? Bueno, esa es la segunda pregunta. En la sesión número 5 expliqué también este ajuste, ¿no? El valor de factura se suma los demás valores que no están en la factura y llego a mi valor FOB, sumo el flete ajustado más la póliza de seguro y me determina el valor CIF. ¿En qué formato se declara? Se declara el valor de aduanas en el formato B, que fue una de las preguntas de un problema, de una tarea, ¿no? Ajá. Y ya tengo el valor CIF. Ahí. ¿No? Ahí están mis chicos de la sede de San Miguel. Antes de la pandemia, ¿no? Íbamos a este depósito que queda en la Avenida Argentina de Pouven, que tiene clientes notables. Es un depósito aduanero, no es un depósito temporal. Me dice, ¿por qué a pocos alumnos? Porque realmente es muy receloso el señor, porque las visitas son bien restringidas. Y poco a poco los sábados les llevaba a este depósito a los chicos, ¿no? Y preguntaban, ¿no? Y me gusta que eran preguntones científicos, ¿no? Y preguntaban por qué este es espacio, esos racks donde colocan la mercancía y también la gestión aduanera, ¿no? Bueno, está la rúbrica, está el examen. Máximo, ¿cuántas personas mencioné? ¿Cuántas personas mencioné para este examen? Creo que 3 personas, ¿no? Máximo, máximo. Ya los lineamientos los he llevado al área directiva, por si acaso, ¿no? Sí, mencioné, puede ser 1, pueden ser 2 personas, máximo 3 personas. Y si usted encuentra una carátula con 4, no la califico. Se queda sin examen, porque tenemos que aprender a respetar los lineamientos, igual que en un mercado laboral. Pero en otro grupo, en otros cursos somos 4 o 5. Aquí no es un lineamiento transversal. Cada curso es independiente uno del otro. Y cada profesor, de acuerdo a la naturaleza del problema, naturaleza de la evaluación, y ve también los alumnos, la cantidad de alumnos, determina cuántos son, para que sea pedagógico. En realidad debería ser personal y tomarlo en una sesión, pero la profesora está mirando muchas variables. Una de ellas, el internet. No todos pueden, de repente, yo coloco acá el problema, cuántos me lo están bajando en internet, algunos van a tener problemas, de repente no se puede bajar el Word o el PDF y los tiempos son limitados. Es por eso que he preferido esta investigación. Y así va a ser la evaluación continua 2. Ya estoy preparando la evaluación continua 2 para colocarla con anticipación y se encuentren tranquilos y organicen su agenda con los demás cursos, porque tienen que cumplir con los demás cursos. Y que no sea pretexto de que mi curso u otro curso no se pueda cumplir. Tenemos que tener una agenda, organizarnos. Y mejor con anticipación, ¿no? Hacernos. Ya he visto con ustedes, me ha dado mucho gusto que este grupo ya son 7 entregables que han colocado. He visto 7 entregables, ¿no? Y eso es muy bueno. Eso va a dar un indicador que hay una preocupación, ¿no? Y se están organizando para otros cursos, ¿no? Bueno, vamos a ver. ¿Qué hemos aprendido hoy día? Hemos hecho un repaso de la valoración aduanera, de los derechos arancelarios y de los almacenes aduaneros. ¿Para qué me va a servir? Para la sesión número 10. En la sesión número 10, sesión número 11, ya comienzo lo que se refiere también a la liquidación, más liquidación de tributos, ¿no? La normativa aduanera en relación de lo que es la tributación, ¿no? ¿En qué debo prepararme? Terminar tu evaluación y leer los materiales.
leer los materiales, ¿no? Y hacer tus tareas. He calificado, ¿cuántas tareas? 6 tareas he calificado. Miss, ¿va a haber tarea? A ver, este es el pantallazo. Acá están 7 personas, o 7 entregables, porque algunos son grupales. 7 entregables de 70 personas, miren. ¿Y cuándo vence? Este sábado, al 12 de junio, a las 11:55 de la noche. Por favor, no me escriban, que me digan, Miss, se cerró, por eso no le estoy enviando por correos. De hecho, se tiene que cerrar porque ya está programado hace 2 semanas, ¿no? Faltan 4 días y 5, bueno, ya faltan menos de horas, ¿no? Y ahí está la tarea. Tarea. Acá dice suspendida la tarea para realizar el examen parcial. Lo he colocado de esa manera, pero no quiere decir que no hagas la tarea, por favor, ¿no? Las personas con proactividad e iniciativa hacen sus tareas para aprender. Queda abierta, porque los chicos me dicen, ¿puedo hacer mi tarea? Hazlo tu tarea. Ay, ¿por qué otros que tienen más tiempo? No, no es que tengan más tiempo, los tiempos se organizan. Hay muchas personas que tienen una agenda bien recargada, como todos ustedes tienen una agenda bien recargada. Casi todos ustedes trabajan, estudian, tienen familia y tienen otras obligaciones y están enfrentando más problemas, ¿no? Por eso yo me quito el sombrero con gente joven como ustedes, porque están viviendo un momento muy, muy caótico. Pero dentro de ese espacio caótico uno desarrolla ciertas competencias, ¿no? Yo estoy colocando esa tarea que es libre, ¿no? Para colocarles yo su retroalimentación, ¿no? Ahí se colocó porque sencillamente a veces los chicos me decían, tengo tantos trabajos, pero organízate para que cumplas, con el fin de aprender, ¿no? Bueno, entonces, no hay ninguna pregunta. A ver, chicos, estoy dando un espacio, un tiempo para que me hagan una pregunta. Lucero, Edwin, John Smith, Edwin, yo les recomiendo que personalicen su presentación, coloquen su foto, así como Edwin está colocando ahí su presentación, coloquen su foto, ¿no? Chicos, no hay 38 alumnos que están en el aula virtual y espero que hayan comprendido los 38 alumnos que están en el aula virtual. ¿Todo está claro? Sí. Ya, entonces, deseo la mejor suerte en todos los cursos. Organícense, por favor, porque es una competencia que te pide el mercado laboral. Nosotros los docentes también tenemos que ser ejemplo de ustedes, ¿no? Ejemplo, ¿por qué? Porque van a encontrar todo tipo de cultura organización en el cual tienen que enfrentarse ustedes. Organícense, por favor, y con la fe en Dios, agradecer cada vez que nos levantamos, que es un día valioso, sea como sea la situación que vivamos o vivimos, hoy hemos vivido, porque ya hemos pasado cuántas cosas en todos estos años, ojo, hemos pasado tantos años y este año que ha pasado también ha sido terrible económicamente, como todos los años, pero este ha sido drástico. Entonces, por lo tanto, a salir adelante, que nuestra única estrategia es estudiar. Sí, sí, el dólar sube, el dólar baja. Si ustedes supieran todo lo que hemos vivido, no sé por qué la gente tiene miedo, se asusta. Hemos vivido tantas cosas, ¿no? El año pasado nada más hemos vivido terriblemente situaciones, especialmente tanta corrupción, parece que se va a dejar de lado la corrupción. Y yo espero y confío en ustedes, gente con valores, por favor, ¿no? Sí, Ramón, Dios nos ha protegido todos estos años. Tienen que darse cuenta, por favor. Lo están colocando un panorama terrible, pero la gente no se da cuenta que todo lo que hemos vivido, la cantidad de tributos que hemos pagado, la corrupción de mucha gente que es víctima y que después de víctima se convierte en verdugo frente a Minjus, Ministerio de Justicia. Eso la gente no evalúa. Hemos avanzado en educación, hemos avanzado en tecnología, hemos desarrollado nuestros sectores económicos de agricultura. Eso tenemos que pensar, por favor. El pasado es un predictor del futuro. Y la única manera de salir del subdesarrollo del país es el estudio y la tecnología. Es la única manera. Porque toda la vida no vamos a vivir dependientes del mundo internacional. Al contrario, somos un país tan rico
que podemos generar ¿qué? Desarrollo productivo, ¿no? Y yo confío en ustedes, que personas nobles y muy inteligentes y con lleno de valores que son ustedes, ¿no? Chicos, a seguir adelante, nos vemos en la siguiente clase, está abierta la comunicación a través del correo y estoy atenta a cualquier inquietud. Siempre voy a estar presta a ustedes. Cuídense, chicos, hasta ahora no hay ninguna pregunta, nos vemos. La siguiente sesión ya va a ser la evaluación continua 2, ¿ya? Y voy a tratar de colocar ya la evaluación continua 2. ¿Ya, chicos? Para que se organicen. Ya, vamos bien de la mano, vamos bien de la mano. Hasta luego, chicos, cuídense mucho. Lady Diana, Lucero Chasca, Ramón Gustavo, Mayra Rosana, que han estado acá participando, ¿no? Smith Edwin, muy bien, que me dijo sobre el picking. Diana, Lady Diana, Milene también, que me ha hablado sobre el Bill of Lading y Airway Bill. Jocelyn, Josué, que sí lo puedo identificar a Josué, Henry Josué, Gustavo Iván, ajá, Ramón Gustavo, y así, chicos, ya, Milén, a todos ustedes. Cuídense mucho, cuídense. Y Dios mediante, nos vemos la próxima semana. Dios mediante. Cuídense.